Buenos días, mi nombre es Samuel Chicas, soy casado, tengo 4 hijos, pertenezco a la parroquia San José. Al salir de mi casa observé ese cielo maravilloso, los árboles, y yo reflexionaba sobre el pasaje de Bartimeo, porque Bartimeo era un hombre que necesitaba la ayuda de Dios porque sus ojos estaban cerrados. Pero Dios me ha dado la gracia a mí de poder ver las maravillas que Él ha creado, poder escuchar los pájaros cuando cantan. Hermano, ahora en este día, Dios puede regalarte a ti la gracia de poder escucharlo, de poder verlo, de poder sentirlo. En este día, yo quiero compartirles a ustedes este tema, y es titulado A la orilla del camino. A la orilla del camino estaba Bartimeo, sentado esperando que alguien le regalara una limosna. Pero Bartimeo nunca pensó de que Jesús caminaría por allí. Y cuando Jesús caminaría por allí, él se encontraba con Bartimeo. Bartimeo no se dio cuenta hasta que escuchó que Jesús caminaba. Jesús camina, lo llama y restablece su dignidad de hijo de Dios. Así Dios en este día, Él puede llamarte, Él puede decirte ven hacia mí y puede restablecer tu vida. Puede restablecer esa dignidad de hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 46. Llegaron a Jericó al salir Jesús de allí con muchos discípulos y con bastante más gente. Un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. En enterarse de que Jesús de Nazaret, el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie y de un salto se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Bartimeo estaba a la orilla del camino. Él estaba esperando que alguien llegara y le diera una moneda para poder sobrevivir. Pero también nosotros tenemos que pensar cómo es que Bartimeo había llegado hasta ese lugar. ¿Cómo Bartimeo había podido llegar a ese lugar? Me imagino que alguien lo llevó a ese lugar. Y como no tenía quien lo llevara, se quedó sentado a la orilla. Yo imagino que se quedó sentado en una piedra esperando que alguien pasara por allí. Pero lo que Bartimeo no se imaginaba, que ese día era ese día maravilloso donde él recuperara su vista. Dice la palabra de Dios que Jesús entra y camina y pasa cerca de él. Bartimeo se da cuenta que Jesús camina cerca. Bartimeo se da cuenta porque él escucha a esa multitud que gritaba, esa multitud que clamaba a Jesús. Y cuando él se da cuenta, Bartimeo entonces toma la iniciativa y comienza a gritarle a Jesús. Comienza a decirle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Son palabras muy fuertes de un hombre cuando clama, cuando gime, cuando necesita la ayuda de Dios. Hace unos años yo hice lo mismo que Bartimeo. Hace unos años yo no sabía qué es lo que hacer. No sabía qué hacer de mi vida. Pero hubo un día de que yo escuché la palabra de Dios.
Y esa palabra de Dios llegó a mí y yo pude gritarle a Jesús. Jesús vino hacia mí y pudo salvarme, pudo sacarme. Esa ceguera que en mí había, pudo curar mis ojos y pudo abrir mis oídos para que yo pudiera escuchar su palabra. Bartimeo era un hombre que quizás por las noches pasaba frío, pasaba hambre. Muchas veces quizás a este hombre la familia lo dejaba allí. Quizás se le olvidaba que lo había llevado a ese lugar. Dice la palabra de Dios que cuando él grita, Jesús detiene a la multitud. Pero antes de eso dice la palabra de Dios que a Bartimeo cuando gritaba le decían, déjalo. La misma multitud le impedía a Bartimeo que pudiera comunicarse con Jesús. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que escucha a Bartimeo. Y cuando Jesús escucha a Bartimeo, Jesús le dice, tráiganlo, llámenlo. Jesús manda a alguien a que vaya a traer a Bartimeo. Bartimeo cuando escucha de que le dice, mira, el maestro te llama. Cuando escucha Bartimeo esa palabra, el maestro te llama, yo me imagino esa alegría de Bartimeo, yo me imagino ese gozo de Bartimeo, cuando Bartimeo se dio cuenta de que entre la multitud, en ese montón de gente, en ese montón de gritos, Jesús había puesto su mirada en él, había puesto esa mirada en Bartimeo. Bartimeo se dio cuenta de que era el momento de poder soltar su manto, de poder pararse, de poder caminar en fe. Bartimeo usa la palabra de Dios que dio un salto, se para y suelta su manto. Cuando de nosotros se nos hace difícil el soltar lo que nosotros llevamos, por eso se nos hace difícil encontrarnos con el Señor. Mi hermano, si tú y yo soltamos nuestro manto, soltamos esas cosas que andamos cargando de la vida, si nosotros pudiéramos soltar siquiera la mitad de lo que nosotros andamos cargando, qué hermoso sería. Porque a nosotros soltar eso que nos aparta de Dios, Dios llegaría a nosotros y nos dijera como Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Yo estoy seguro que tú le dirías, Señor, yo quiero ver las maravillas que tú has creado, el cielo, las estrellas. Yo quiero escuchar los pájaros cantar. Yo quiero ver a mis hijos. Yo quiero ver cómo crece mi familia, Señor. Hermano, para que nosotros podamos entender y experimentar ese gozo, ese amor de Dios, nosotros tenemos que levantarlos como Bartimeo. Y en fe tenemos que comenzar a caminar. No importa que estemos enfermos, no importa que estemos paralíticos, no importa que nosotros tengamos dificultades en la vida, nosotros tenemos que comenzar a caminar, comenzar a acercarnos a Jesús, porque no hay otro camino. La única fuente de misericordia se llama Cristo Jesús. No hay otro. En este día, hermano, yo te invito a que tú te levantes, como tú estás. Que tú te levantes y comiences a caminar en fe. Comiences a caminar en fe creyendo de que Jesús te está llamando. Y que ese llamado que Jesús te está haciendo, ese llamado es a que tú te levantes, que dejes la silla. Y que al final, Señor, tú nos sanes. Y que nosotros, Señor, seamos bondadosos contigo. Bendito sea el Señor. Amén.